Hola a todos, quiero daros la bienvenida al taller de sueños lúcidos y mediunidad, creado por la SEM y Mente Psíquica, que le vamos a llamar Explorando los umbrales de la conciencia. Vamos a realizar un viaje en lo que nos dé tiempo en este taller para aprender a comprender dos fenómenos que han acompañado al ser humano desde hace miles de años y que en la actualidad, bueno, pues seguimos investigando. A las personas siguen despertando un enorme interés tanto en la investigación científica como en las tradiciones espirituales. Y es uno de los ciclos que vamos a tener en mente psíquica cuando volvamos de la pausa para que podáis disponer, bueno, pues de formaciones relacionadas a los sueños. Vamos a profundizar sobre los diferentes tipos de sueño, sobre los sueños mediúnicos y demás a través de jornadas que vais a poder adquirir en diferido. Comenzaríamos explicando que muchas personas creen que los sueños lúcidos y la mediunidad pertenecen únicamente a un ámbito de creencias, pero cuando profundizamos en el estudio descubrimos que existen investigaciones, modelos psicológicos e incluso estudios neurocientíficos y una larga tradición histórica que merece ser conocida. Vamos a ofreceros, y pluralizo porque dentro de este proyecto hay un equipo apoyando, realizando la edición, conectando con el proyecto de la SEMI de Mente Psíquica para que tengáis diferentes técnicas, conocimientos, para que aprendáis a observar vuestra propia experiencia, sobre todo desde vuestro propio espíritu como investigadores. Comenzamos con la pregunta: ¿qué es un sueño lúcido? Porque tenemos que comenzar por entender qué es realmente un sueño lúcido. Un sueño lúcido ocurre cuando una persona toma conciencia de que está soñando mientras continúa dentro del sueño. Es decir, que el cuerpo sigue dormido, pero la conciencia despierta parcialmente. En ese momento podemos observar el sueño, mm, podemos tomar decisiones, modificar el entorno e incluso experimentar sensaciones muy intensas con plena claridad mental. Hoy sabemos que este fenómeno ha sido investigado por varios investigadores, por lo tanto no estamos hablando de un mito, porque también lo han investigado numerosos laboratorios. Estamos hablando de un fenómeno estudiado científicamente. Y para conectar con las fases del sueño, y si habéis realizado alguna formación conmigo de sueños, sabéis que tenemos que pasar por el conocimiento de las fases del sueño y la conciencia. Lo vamos a desarrollar en las próximas formaciones de mente psíquica. Conocer esas fases del sueño nos va a aportar no solamente conectar con nuestros estados mediúnicos, viajes astrales, sueños lúcidos, etcétera, sino conectar con sueños auténticos, es decir, poder dormir y descansar. Las fases del sueño, para conectarlas, deberíamos comprender que cuando aparecen este tipo de sueños, debemos conocer cómo funciona el descanso nocturno, porque cada noche atravesamos diferentes fases. Comenzamos con un sueño ligero, después entramos en fases profundas donde el organismo se recupera físicamente y finalmente aparece la fase REM, que es precisamente durante esta fase cuando el cerebro presenta una actividad muy similar a la vigilia. Es aquí donde aparecen la mayoría de los sueños lúcidos. Además, las fases REM son más largas durante las últimas horas de la noche. Por eso muchas técnicas recomiendan trabajar al amanecer o después de varias horas de sueño. Luego tenemos la parte de las técnicas para inducir a sueños lúcidos. Vamos a hablar de técnicas probadas para inducir sueños lúcidos. Os recuerdo que esto es un taller gratuito colaborativo de la Semimente Psíquica.
y que vamos a ampliar este concepto en las próximas formaciones que tendremos a partir de septiembre. Formaciones en diferido para que podáis estudiar, investigar a vuestro ritmo y también para poder realizar prácticas que os van a conectar muchísimo con lo que es el fenómeno. Existen diversas técnicas ampliamente conocidas. Entre ellas destacan tres. La primera es MILD. Consiste en repetir una intención antes de dormir. Sería como algo tan sencillo como decirnos, la próxima vez que esté soñando recordaré que estoy soñando. La segunda técnica es WILD. Aquí el objetivo es mantener la conciencia mientras el cuerpo entra en el sueño. Esa técnica es muy interesante cuando se experimentan las tres en sí, las tres que os estoy resumiendo. Se recibe mucha información y además, bueno, pues que se consiguen grandes resultados que iremos comprobando en las diferentes prácticas de las formaciones. Y la tercera, hablamos de WBTV, que está conectado, bueno, pues a un proceso que consiste en despertarse unas horas después de quedarse dormido, permanecer despierto unos minutos y volver a acostarse. Esta técnica en sí la realizamos en un retiro que, que pudimos celebrar presencial y tuvimos unos resultados maravillosos porque las personas pudieron conectar con esa parte del sueño lúcido y además luego unieron el concepto de la mediunidad y empezaron a obtener información, vamos a decir, de otras realidades, de otras dimensiones como sintáis, conectarlo porque cada uno va a tener su forma de pensar según su experiencia. Entonces, todas estas técnicas pueden complementarse con los llamados verificadores de realidad. Mm, Preguntarte varias veces durante el día si estás soñando, leer 2 veces un texto, mirar nuestras manos, intentar atravesar una pared. Esos pequeños hábitos pueden trasladarse posteriormente al sueño. Y ahora vamos a ir a qué entendemos por mediunidad. La mediunidad. La mediunidad ha estado presente prácticamente en todas las culturas de la humanidad. Encontramos referencias, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, en Egipto, Grecia, el chamanismo, el espiritismo kardecista, tradiciones africanas, asiáticas y americanas. Pero más allá de las interpretaciones culturales, podemos definirla como la percepción de información que el sujeto considera procedente de una fuente quizás distinta de su pensamiento consciente. Dentro de la tradición mediúnica encontramos diferentes formas de percepción, que también hemos hablado en nuestras formaciones, que sería como esa base de reconocer nuestras habilidades psíquicas y la mediunidad. Hablamos de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la psicometría, de la mediunidad física, la mediunidad trance. Cada uno de estos caminos, cada una de estas virtudes posee características propias y requiere entrenamiento, un equilibrio emocional sobre todo y capacidad de observación, que es lo que siempre os digo en mis formaciones, en mis acompañamientos, porque me soléis hablar de niveles que vais a obtener, me soléis preguntar cuál es vuestra base de la mediunidad y siempre os voy a contestar lo mismo. El entrenamiento sin filtros, sin sistemas de creencia, va a hacer que reconozcáis vuestras propias virtudes y eso es lo que os va a llevar a entrenar la capacidad de observación para crear vuestro propio manual de entrenamiento y de reconexión con todas estas virtudes. ¿Existe relación entre los sueños lúcidos y la mediunidad?
Bueno, es muy interesante esta pregunta porque nosotros en la SEM y en mente psíquica consideramos que sí. Mm, Muchos investigadores han observado que ambos fenómenos aparecen en estados donde disminuye el filtro racional habitual. Durante el estado hipnagógico, em, ese instante entre estar despiertos y comenzar a dormir, la mente funciona de forma diferente. Es un momento especialmente rico en imágenes e incluso símbolos, intuiciones y percepciones. Diversas tradiciones consideran este estado como una puerta hacia experiencias profundas. La neurociencia, por su parte, estudia cómo determinadas redes cerebrales modifican su funcionamiento durante estos estados. Y aunque eso no significa que ambas disciplinas expliquen el fenómeno del mismo modo, pero sí coinciden en señalar que se trata de estados extraordinarios de conciencia. Cuando conectamos con estos estados, le damos mucha importancia a que podamos registrar todas nuestras experiencias. Ya sabéis que podéis realizar bueno, pues un cuadernillo en concreto para registrarlas o un diario, lo que sintáis. Mm, yo lo recomiendo por encima de todas las herramientas, lo que podemos tener para acompañar nuestros procesos de investigación y de conexión, porque cuando registramos esos apuntes, e incluso cuando hablamos de este tema en las formaciones, ¿verdad? Que os invito a que pongáis en las formaciones la fecha, en lo que habéis sentido, pues el proceso evolutivo que vais a observar vosotros, que no hace falta que nadie os lo diga, vais a ver que este cuadernito es importantísimo porque vamos a registrar inmediatamente lo que soñamos o bien también puedo escribirlo en notas en el móvil y luego lo voy a pasar a limpiar este cuadernito e incluso puedo dibujar, que esto lo hacen muchos participantes que acuden a nuestras formaciones, que van dibujando todos los mensajes que le llegan, incluso esos códigos que le llegan. También registrar inmediatamente las emociones es súper importante, las sensaciones, los nombres que llegan, los lugares, las fechas, porque con el tiempo se comienza a observar que aparecen patrones y esos patrones permiten conocernos mucho mejor. Realmente, os soy franca, no buscamos interpretar rápidamente, quizás ese es el error de base. Buscamos sobre todo la observación porque así se desarrolla un medium, un psíquico con altas facultades. Y aunque hablamos siempre de las habilidades psíquicas con ese libre albedrío, ¿no? Vemos en las redes sociales, vemos esta imposición que hay ahora con esta moda de los falsos gurús que van anunciando, bueno, pues que ellos tienen el método ideal y que conocen todo lo que es relacionado a lo que sucede en la muerte y demás. A mí me gusta destacar, bueno, pues las precauciones. Para mí es una llamada totalmente conectada a la prudencia, porque el desarrollo personal siempre debe ir acompañado del equilibrio. Ninguna práctica nos debe alejar de la realidad cotidiana. No debemos abandonar el pensamiento crítico. No debemos imponer nuestras interpretaciones a otras personas, por favor, y debemos respetar siempre los límites psicológicos propios y ajenos. La humildad es una de las cualidades más importantes dentro del trabajo perceptivo. Y ahora vamos a realizar un ejercicio práctico para que podáis conectar con esta conexión mm, que os comento. Bueno, no vamos a buscar provocar fenómenos extraordinarios, vamos a conectar con la escucha, con la observación, con la unión a la hora. Y si no aparece nada, bueno, pues tenemos claro
que no es algo que debemos forzar, ¿verdad? Tenemos que ir reconectando con las diferentes prácticas que iremos aportando en las diferentes formaciones. Bueno, en pantalla veis que hemos preparado una meditación guiada, dice para abrir el canal interno, aunque creo que este título no es demasiado correcto, es orientativo. Para mí sería una meditación guiada para reconectar con ese canal interno, con esa carretera, que yo le llamo carreteras internas, para entrar en un estado de relajación profunda. Si queremos entrenar los sueños lúcidos, evidentemente tengo que tener una conexión con el sueño. Ya hablaremos también de esos sueños freudianos que no tienen nada que ver, ¿no?, con la parte de los sueños relacionados con la descripción que hace Jung. Tenemos esos sueños, como os acabo de comentar, donde se liberan pensamientos, imágenes, frustraciones, y tenemos también esos sueños que pueden ser un poquito más místicos o estar relacionados con lo que todavía no se puede definir exactamente. Bueno, entonces vamos a conectar con el anclaje. Esto lo hacemos en las diferentes técnicas de mente psíquica, donde vamos a sentarnos o nos vamos a poner en una posición cómoda. Os invito a que hagáis la técnica a medida que la voy explicando. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a realizar 3 respiraciones profundas, exhalando lentamente por la boca. Os pido que llevéis vuestra atención a los pies y que sintáis que hay una energía que asciende progresivamente por el cuerpo, por cada grupo muscular. Y vamos a repetir internamente las veces que sintáis: me reconecto con mi canal. 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 A continuación, vamos a crear en nuestra mente una imagen de montañas, mar, un espacio con algún tipo de luz, alguna escena de un lugar que os genere absoluta seguridad y calma. Cuando lo hayáis creado, obsérvalo. ¿Qué sensaciones físicas estáis percibiendo? Registrar este dato en vuestra mente, porque este es vuestro punto de anclaje al que siempre podréis regresar. Defínelo, siéntelo. Ahora vais a sentir que estáis dentro
de vuestro espacio seguro y vais a ir notando como desde el centro de la frente nace una luz muy suave de color violeta o índigo. Permitiros sentir cómo va naciendo esa luz suave. No forcéis buscar nada, ni que lleguen imágenes de ningún modo o mensajes. Simplemente disfrutar de este momento. Vamos a ir sintiendo esa expansión desde el centro de nuestra frente. Y antes de abrir los ojos, vamos a nombrar internamente esa palabra que tanta fuerza tiene, que es gratitud. Agradece internamente la experiencia. Independientemente del contenido aparente. Visualiza cómo la luz del canal se cierra suavemente y cómo te sientes conectado con el cuerpo. Mueve los pies, mueve las manos, realiza una respiración o varias respiraciones profundamente. Y vamos a tomar nota de lo que hemos sentido en ese libro, en ese diario, en esas hojas que os comentaba anteriormente. Este último tramo de la meditación podéis realizarlo con los ojos abiertos o cerrados. A mí me gusta realizar el último tramo con los ojos abiertos. Siento que la conexión con la creación de nuestras realidades es muy interesante. De hecho, muchos de estos entrenamientos nacen de psíquicos, de mediums de la historia, los grandes pioneros que hubo. Y en mente psíquica, acompañados por el proceso e investigación de la SEM, vamos a realizar próximamente una formación que da a pie a un inicio, a otra saga, porque tenemos la saga de gimnasio neuropsíquico, pero diríamos que comienza otra saga que podréis disfrutar en la renovación de nuestra página web próximamente. Una saga donde vamos a crear dentro de este bloque una academia de investigación mediúnica. Aquí vamos a hablar de esos inicios, de qué significa ser medium, em, de cómo acompañar de una manera humilde, sin tanto espectáculo y sin tanto hacer comprobaciones que pueden crear confusión tanto al medium como a la persona que acude a nuestro acompañamiento, grandes casos históricos. Y vamos a seguir con la academia donde vamos a tratar este tema tanto en la academia como en gimnasio neuropsíquico, que también realizaremos técnicas, talleres, prácticas con el tema de los sueños en general, porque es fundamental que todo ser humano que tienen esa conexión, los seres humanos tienen esa conexión con la parte psíquica y mediúnica, esos seres humanos que sientan reconocerse en estas grandes virtudes puedan tener todo este material, todas estas formaciones que nosotros acompañamos sin creencias que nos puedan limitar, sin dogmas,
simplemente a vuestro ritmo y desde el estado puro de vuestra propia esencia. Muchísimas gracias por haber estado en este taller de sueños lúcidos y mediunidad. Soy Mercé González Flores, presidenta de la Asociación de Estudios de Medium y Psíquicos aquí en España y fundadora del proyecto Mente Psíquica. Muchísimas gracias.